¿Qué significa adjuvant? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan revolucionario? ¿Y cuál es el potencial a largo plazo? Y bueno, con eso es suficiente. Bueno, un gusto estar acá. Voy a ir, en resumen, lo que hacemos en Adjuvant es desarrollar nuevos medicamentos, pero estamos desarrollando drogas de nueva generación que se llaman drogas de ARN. Drogas de ARN probablemente las conocen porque recibieron una vacuna de Pfizer o de Moderna. Esas eran drogas de ARN. Esa es la primera generación de drogas de ARN. Hace 30, 40 años que científicos están tratando de hacerla funcionar. El primer gran breakthrough fue en la pandemia. Pero el problema de esas formulaciones o ese tipo de drogas que son ARN con una nanopartícula para que pueda funcionar en el cuerpo es que son bastante tóxicas. Son bastante, se llama inflamatorias, y solamente se pueden inyectar localmente y no intravenoso. Y eso hace que esas drogas no se pueda usar todo su potencial que tienen. Nosotros lo que diseñamos es un sistema que permite que estas drogas de ARN sean seguras, que las podamos inyectar de manera intravenosa, y con eso podemos hacer un montón de cosas que drogas convencionales no pueden. Y para que se den una idea de la magnitud de esto, hay un paradigma de la biología que es del ADN, que es la Biblia, o el Corán, o cualquier libro santo, sale el ARN, que es la traslación de las instrucciones, y que eso se transforma en proteínas. Pero del ADN que nosotros tenemos en el cuerpo, el 80% se transforma en ARN y solo alrededor del 2% en proteínas. Y las drogas convencionales para tratar enfermedades solamente tratan de llegar a ese 2% de proteínas. Con las drogas de ARN podemos llegar al 80% del genoma y modificarlo. Y de esa manera tratar enfermedades que hoy en día no se pueden tratar con las drogas convencionales como anticuerpos o drogas químicas. Entonces el potencial es gigante para poder transformar la medicina. Ok, ¿y cuál es el foco de la compañía ahora y cuál es el potencial de una manera que se pueda entender? ¿No? Hemos hablado de extender la vida, duplicar, Sí. o sea. El foco de la compañía es tratar de extender de una manera sana la vida de la gente. Porque hay algo interesante en el concepto de longevidad, que es cuando, de hecho, uno pichea y dice, trabajamos en longevidad o en tener una longevidad sana. Y la gente dice, no, yo no quiero vivir 120 años. ¿Para qué? ¿Para estar pasándola mal? No. Para eso prefiero terminar la vida a los 70 y ya está. Y en realidad se puede cambiar eso, se puede vivir más años y vivir bien. Pero para eso necesitamos otro tipo de drogas, que son las que estamos diseñando. Y nosotros lo que hacemos con la compañía es tratar de resolver las tres primeras causas de muerte, lo que nos hace no poder vivir tanto tiempo. Y la primera de ellas, la primera que es nuestro primer foco, es cáncer. Y en cáncer es pacientes avanzados, pacientes que tan solo tienen 3-4 meses de esperanza de vida. Pacientes que ya están condenados a muerte, que es la gran mayoría de los pacientes. Y lo que nosotros estamos diseñando en ese caso es algo que se llama inmunoterapia, que es una terapia que activa el sistema inmune para poder por sí mismo atacar cáncer, a las células cancerígenas, sin usar ninguna quimioterapia y sin usar ninguna droga que sea tóxica. Y esto es súper importante, yo solo viví carne propia y ahí es donde arrancó la compañía hace un tiempo atrás, 6 años atrás, el concepto de la compañía, que es cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer. Y yo pude ver cuando recibió 3 años de quimioterapia cómo aceleró alrededor de 20 años su vida. Y es una gran contradicción porque vos estás dando una droga que te va a permitir seguir vivo, que en teoría te va a curar, pero a cambio estás pagando la moneda de que envejeciste 20 años. Entonces mi papá ahora tiene 68, pero en realidad tiene 80 en la vida real, en la vida de la biología, porque toda la quimioterapia que recibió le aceleró el envejecimiento. Y nosotros con nuestro tratamiento podemos curar en base a pruebas preclínicas, ensayos clínicos arrancamos el año que viene, pero podemos curar sin ningún efecto tóxico, nada. Todos los estudios de toxicidad que estamos haciendo ahora para presentar en la FDA en los próximos 3 meses, no hemos visto ningún efecto de toxicidad
buscando el medicamento a la dosis más alta posible. Nada. En varias especies distintas de animales. Ok, genial. Y contanos un poco, más allá de la toxicidad, el efecto positivo que están viendo. Y cuál es la estrategia de la compañía, que me gusta que cuentes, digamos, cómo vos buscás la muerte todo el tiempo, ¿no? Cómo buscás eventos que sean binarios, porque muchas veces nosotros vemos en compañías de Deep Tech, Biotech, que los founders abren muchas puertas y a veces no buscan enfrentarse a eventos binarios que deciden el destino de la compañía. Y bueno, corren el riesgo de que el proyecto quede anulado, ¿no? Y a mí me gusta que cuentes tu approach, porque Lucas, digamos, no solo que avanza en múltiples carriles en paralelo, sino que busca constantemente encontrar esos puntos donde se valida o se descarta el proyecto. Súper interesante y agradezco un montón que como inversor que confió desde un primer momento en nosotros, que justamente valores ese approach, porque al final es tan complicado. En nuestro caso, desarrollar drogas es como llevar un cohete a la luna, en el sentido de que es algo extremadamente difícil, es una de las actividades de la humanidad más difíciles de todas, pero al mismo tiempo es especial porque los afecta a todos. Es algo que nos cambia la vida a todos y al final el sentido es en el sentido misma de la vida, porque es sobrevivir, poder vivir más años. Y ahí es algo interesante porque la tendencia en las compañías de biotech es siempre ir a una indicación que tenga un par de gente solamente para ser abusivo en el mercado y asegurarse una aprobación regulatoria fácil. Nosotros lo que pensamos es ser contraintuitivos versus a lo que la tendencia de biotech, y es ir a las cosas más difíciles, realmente a tratar las grandes necesidades que tiene la salud hoy en día. En este caso, por ejemplo, es pacientes metastásicos que tienen metástasis en hígado, que es realmente la peor indicación que puedes tener, y es súper interesante ir a esas indicaciones porque no hay casi ninguna empresa que va a esa indicación, no hay ningún tratamiento aprobado, y eso incluso en los ensayos clínicos las compañías excluyen a esos pacientes, ni siquiera los incluyen en los ensayos clínicos, y eso hace que hay un montón de pacientes que puedan ser reclutados en nuestro ensayo clínico. Entonces, tenemos prueba que nuestro tratamiento funciona en esos pacientes, y lo interesante que tiene eso es que en el desarrollo de drogas, la mayor razón de falla no es la droga en sí, sino que en los ensayos clínicos es muy difícil reclutar pacientes. Es casi imposible. 65% de los ensayos clínicos fallan porque no son capaces de reclutar suficientes pacientes. No porque la biología estuvo o no estuvo validada. Entonces, ir a una indicación tan complicada, una indicación de esos pacientes le quedan 3 meses de vida y vos necesitas tener un tratamiento que sea suficientemente eficaz para poder frenarlo, hace que de repente esa valentía, es una locura en cierto sentido, pero realmente para querer generar un impacto en la humanidad que realmente merezca la pena, hace que te beneficies de eso. Porque de repente estás yendo al lugar donde nadie quiere ir. Obvio que eso también implica que si no funciona el ensayo clínico, vamos a estar complicados para poder levantar una nueva ronda de financiación y seguir avanzando. Pero bueno, después ahí lo que nosotros hacemos es aplicamos otras medidas para mitigar ese riesgo, como por ejemplo, estamos haciendo una colaboración con Mount Sinai y Memorial Sloan Kettering de Nueva York para aplicar un modelo de AI para poder predecir qué pacientes se benefician mejor de nuestra terapia con un testeo simple en sangre, por ejemplo. Eso es interesante porque yo lo que veo es que todo el mundo fantasea con AI como generador de compuestos o de, digamos, de la propia terapia. Y bueno, tu visión es distinta, que el foco debería estar puesto. O sea, el valor va a estar en otro lado, no en generar nuevos compuestos, llamémosle. Totalmente. En la industria, en los últimos 40 años, siempre hubo una tecnología que era disruptiva para generar nuevas drogas. Y al final pasaron 60, 80, 100 años de desarrollo de drogas y seguimos teniendo la misma tasa de eficacia en el desarrollo de drogas, en el ensayo clínico, que es un 5%. De hecho, un paréntesis, es una de las actividades, creo, más locas para invertir. No le veo ningún sentido, porque estás invirtiendo en algo que tiene 5% de chances de éxito,
necesitas alrededor de 10 años en promedio como para que poder tener el resultado y tenés que invertir cientos de millones de dólares. Tiene la justificación de que, bueno, si realmente funciona, puede tener un éxito económico gigante, pero además que estás invirtiendo en algo que a vos te gustaría recibir, porque en algún momento capaz lo vas a necesitar vos o tu familia, y yo creo que ahí sí cambia completamente la ecuación. Pero volviendo a lo antes, es súper interesante de que hubo muchos avances tecnológicos y la tasa de éxito sigue siendo 5%. Y no es por desarrollo de las drogas en sí, sino es porque los ensayos clínicos son totalmente ineficientes. Y hay todo un negocio detrás, que nosotros también lo estamos abarcándolo, que es, por ejemplo, hay compañías que te organizan ensayo clínico y que te cobran millones de dólares para organizar el ensayo clínico, y de repente te cobran el budget, que ahora estamos negociando, $500.000 para hacer marketing de la compañía y imprimir vasos para dárselo a los médicos. Y esa industria de medicamentos es muy ineficiente y se beneficia de eso, pero al final la consecuencia de todo eso es que las drogas no llegan al mercado por todo este nivel de ineficiencias. Entonces nosotros lo que hacemos es hacemos otro approach, vamos como si fuese una startup de otro tipo, nosotros vamos a nuestros clientes que son nuestros médicos, vamos directamente al hospital, los reclutamos nosotros, establecemos las relaciones con los hospitales, ya tenemos los 3 hospitales donde vamos a arrancar los ensayos clínicos, uno en Europa, en el hospital más importante de oncología en Europa, en Buenos Aires también y en Singapur. Y directamente hacemos el engagement con ellos para poder reclutar los pacientes que necesitamos y aumentar la tasa de eficacia. Porque no tiene que ver con la biología muchas veces, sino que tiene que ver con engagement. Genial. Y bueno, si querés contanos después, supongamos que es exitoso ese tratamiento, ¿qué otras líneas, qué otro pipeline estás imaginando como próximos pasos para la plataforma? En realidad el desarrollo de otro pipeline es prioritario ya, lo estamos desarrollando ahora. Nos estamos enfocando en 2 otras áreas, que es enfermedades infecciosas resistentes a antibióticos dentro de los hospitales, que es una de las grandes causas de muerte. 20 millones de personas mueren al año por eso. Y después también en cardiovascular. Y en cardiovascular es súper interesante porque es un mercado, es la segunda o primera causa de muerte con cáncer y es un mercado que está completamente flat, cardiovascular. No hubo nuevas innovaciones en los últimos 20 años, entonces hay mucha oportunidad ahí para innovar y ahí lo que estamos tratando de desarrollar es un medicamento que permita regenerar el corazón después de un infarto de corazón. Porque al final la gente que se muere de infarto de corazón no es por un infarto, son por varios, porque se va reduciendo la cantidad de tejido funcional que permite bombear el sangre y nosotros estamos desarrollando nanopartículas que con cierto tipo de ARN permita regenerar el corazón a través de tan solo una inyección o intravenosa o intramuscular y que después las nanopartículas inteligentes puedan ir allá. Y la importancia de hacer esto es ya, porque si nosotros generamos otros assets, no ir a ensayos clínicos, pero sí validarlo a nivel de estudios animales, podemos aumentar la evaluación de la compañía, reducir el riesgo y de esa manera poder tener mejor financiación de mayor calidad para el ensayo de oncología, que es el primer objetivo que tenemos. Genial, bueno, hemos cubierto un poco todo. Creo que por ahí nos podemos poner un poco futuristas y hablar de, por ejemplo, le hemos hablado por qué pensás que esta tecnología podría ser útil para viajes interplanetarios y ese tipo de cosas, ¿no? Es interesante. Sí, es algo interesante. Hay una mini intro mía. Mi background es trabajé muchos años en la industria de manufactura, de industria farmacéutica de manufactura. Arranqué como operario de producción. Después en un momento renuncié para hacer mi doctorado en Holanda y me fui después a la academia. Pero cuando estaba haciendo el doctorado en Holanda yo trabajaba, no me considero científico, sino era más operario de producción que empezaba a aplicar otras cosas más avanzadas. Y nosotros desarrollamos el proceso de manufactura a prueba para que lo pueda hacer un operario de producción común y corriente. Y la ventaja que uno cuando desarrolla un proceso de manufactura muy simple, muy sencillo, con pocos componentes, es que se puede escalar incluso en el espacio. Y eso es una de las discusiones también
que tenemos con Nacho, ¿no? De decir, che, no solamente pensemos en la Tierra, sino que pensemos también de el día de mañana si necesitamos popular la civilización en otro lugar, si esto se puede hacer o no. Y la realidad es que sí, el proceso de manufactura que tenemos nosotros se puede hacer en el espacio, a diferencia de otros, como por ejemplo hacer comprimidos. Hacer, por ejemplo, comprimidos es extremadamente difícil en el espacio, porque para hacer un comprimido vos necesitas una tolva, no tenés un polvo que baja, y después una máquina comprime ese polvo. Y para eso necesitas gravedad, que es lo que no tenés en el espacio. Y no, me parece interesante, fuiste por el lado de manufactura, contanos los acuerdos y los desarrollos que hay en manufactura, porque en general también Sí. el perfil típico de una compañía biotech es un científico que viene, que no se interesa para nada en ese aspecto de manufactura, y este caso es muy interesante porque el approach es totalmente distinto y yo creo que eso permite operar en paralelo un canal que después te va a terminar acelerando mucho más el futuro de la compañía, digamos. El enfoque para medicamentos, el enfoque de manufactura es sumamente importante porque si no tenés establecida la manufactura no puedes ir a ensayos clínicos. Nosotros la compañía la creamos, la primer funding lo tuvimos, estamos cumpliendo un año, 12 meses, y en menos de 12 meses estamos yendo a ensayos clínicos, y eso es porque desde el primer momento estábamos pensando en manufactura. Hace 2 días a punto estuve de perder el avión para venir acá porque estábamos arrancando la manufactura con una compañía que se llama Lonza, que es la más importante de manufactura de medicamentos en el mundo, es la que usa todas las farmas grandes, en la planta que produjo la vacuna Moderna para toda Europa, billions de dosis. Y ese es nuestro proveedor para poder producir nuestras nanopartículas. Y también fue muy emocionante porque fue un contrato que estuvimos negociando un año. Ellos son suizos, son muy caros. Nos habían pasado un presupuesto de alrededor de 6 millones de dólares. Se lo pude bajar a 1,5 millones en 2 tramos. Y mucho de ese poder de negociación que tuvimos fue como con el hype, porque nuestra tecnología es totalmente innovadora y es contraintuitiva. De hecho, ahí la anécdota es, la compañía fue cofundada con uno de los expertos más importantes de nanotecnología en el mundo, que fue mi director de tesis, y por 2 años él me dijo, Lucas, vos estás loco, esto no va a funcionar. O sea, que soy boludo, hace 40 años que estoy trabajando en esto y vos vas a venir y me vas a decir que ahora de repente puedes hacer este tipo de nanopartículas y con este tipo de nanopartículas vas a poder consolar al RN. Sí, probémoslo, porque si funciona, esto va a ser masivo. Y entonces ese mismo hype es el que nos dio la posibilidad de negociar con el mejor proveedor del mundo, con no solamente tener acceso a ese proveedor, sino además ese descuento en el contrato. Y este lunes ya arrancamos la manufactura o el kickoff con todo el proceso de tecnología. Y es muy emocionante pensando un año atrás que estábamos pichándoles para poder conseguir nuestro pre-seed. Genial, ese es pico, sí. Por ahí podés contar un poco dos detalles, ya que nos quedan 5 minutos. Uno es esta velocidad de ejecución comparado con el estándar de la industria y el capital que utilizaste comparado con el estándar de la industria. Y después, hablando de manufactura, digamos, el margen, esta es una tecnología muy particular, digamos, ¿no? Es muy medio innovadora de cero, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso en el sentido de lo altamente rentable que es comparado con por ahí otros approach a los mismos terapias, digamos, ¿no? O enfermedades? O sea, primero lo de eficiencia, velocidad, sí, y que es algo importante. Nosotros vamos a poder hacer ir de todo el programa de preclínica en tan solo 2 años con un gasto de una inversión de alrededor de 4 millones de dólares en total. El promedio de la industria de pharma, por ejemplo, Big Pharma, es 5 años y alrededor de entre 30 y 40 millones de dólares. Y la razón por la cual podemos hacer esto es, por un lado, desde un primer momento se estuvo pensando en manufactura para poder desarrollar el producto. Por otro lado, es que somos un equipo muy pequeño y eso es lo que nos da mucha rapidez. Somos un equipo de 8 personas, pero todos muy especializados en un tema. Y
Y lo interesante que tiene hoy en día en el desarrollo de medicamentos es que hay toda una red de partners que te ayudan a desarrollar. Entonces vos rápidamente te puedes beneficiar del expertise de otra gente, como por ejemplo los de manufactura, después los de regulatorios. No necesitas tenerlos, los contratás. Y de esa manera, si vos te armás bien una red, puedes hacer las cosas de una manera muy rápida, con poco capital y con poca gente, lo que te permite también ser mucho más eficiente. Y después el tema del costo a nivel del producto, eso es algo re interesante porque va a haber un problema gigante con los gobiernos de todo el mundo, van a presionar para cortar, sobre todo por un tema de populismo, cortar el tema de los costos en los medicamentos. Y hay un gran problema con cáncer, que es que la población está envejeciendo. Por ejemplo, en Europa, que es uno de los casos ejemplares de envejecimiento de la población, en 10 años el 30% de la población va a tener más de 65 años. Y cuando alguien tiene 65 años, una de las dos personas van a tener cáncer. Y alguien lo tiene que pagar. La tendencia ahora de la industria es hacer tratamientos personalizados que son extremadamente costosos y cuestan $1 millón por persona. Algo que ningún sistema va a poder mantener o pagar. Y nosotros lo que pensamos es distinto, es un approach totalmente distinto, que es de una industria de consumo, que es hacer volumen. Porque alrededor de 20 millones de personas por año van a tener cáncer. Entonces vos no necesitas hacer tratamientos personalizados. Lo que vos tenés que hacer es desarrollar un medicamento que sirva para cualquier tipo de cáncer, independientemente de dónde es, si es mama, pulmón, que es lo que nosotros podemos hacer con nuestra inmunoterapia, que funciona para cualquier tipo de cáncer. Y si vos tenés un proceso de manufactura no personalizado, fácil de producir, que tiene un costo de manufactura de $50, vos podés competirle al mercado en volumen. Sí, al final, algo que es barato de producir, si vos lo vendés a $1.000, $10.000, no, o sea, es un margen gigante y vos haces volumen, y de esa manera también puedes competir con los otros competidores, que en cáncer es súper importante porque es muy competitivo ese mercado, hay muchos jugadores. Entonces nuestra idea es... ¿Cuál es el tamaño del mercado, digamos, que estamos apuntando en esta primera etapa? Nosotros ahora lo que estamos apuntando es crear un mercado nuevo directamente, que es el mercado de metástasis de hígado, que nosotros lo calculamos que podría ser, si extendemos un 100% de la sobrevida, en base a prueba preclínica podríamos más, pero en un estado conservador de extender 100% la sobrevida podríamos crear un mercado de 40 billions, que hoy en día no existe. Pero eso es la primera concepto, porque nuestra forma de pensar es, vamos a ir al más difícil de todo, al cáncer más difícil de todos, porque nosotros somos outsiders. Si funciona ahí, eso va a generar tal historia que todo clínico en el mundo va a querer hacer ensayos clínicos para ir a las fases más tempranas. Y entonces ahí podemos abarcar un mercado muchísimo más grande. Pero para poder llegar ahí, para poder convencer, como nosotros no venimos del instituto más importante de Estados Unidos, tenés que crear tal historia de impacto que puedas convencer a todos los médicos del mundo que vayan a reclutar ensayos clínicos para vos, para curar a esos pacientes también en estadios más tempranos. Bueno, espectacular. Creo que ya estamos todos. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Y bueno, muy inspiradora la historia de Lucas. Quería que la conozcan. Y bueno, ahora en el almuerzo podemos charlar y profundizar y todos relacionarnos. Así que bueno, gracias Lucas y gracias a todos. Y hasta